Vamos a ver, ¿no? Son básicamente preguntas que derivan de las dos clases que hemos hecho de nefrología. Vamos a empezar. Paciente de 70 años de edad, tras detectársele cifras elevadas de tensión arterial, comienza a tratarse con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. A los pocos días presenta insuficiencia renal aguda. ¿Qué diagnóstico entre los siguientes es el más probable? Bueno, casi siempre preguntan este tipo de cosas, ¿no? Cuando una persona empieza inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y empeora su insuficiencia renal o presenta una insuficiencia renal que no tenía, debemos sospechar que hay estenosis de la arteria renal, ¿no? Pero tiene que haber estenosis bilateral para que esto sea así. Si hay estenosis de una sola de las arterias renales, no ocurre insuficiencia renal con la introducción de los IECA, tiene que ser bilateral. O, si no es bilateral, tiene que haber estenosis en un riñón único, por ejemplo, ¿no? Paciente con un solo riñón que tiene estenosis en la arteria, toma IECAS y empieza a hacer insuficiencia renal. Entonces aquí la respuesta es la D. El patrón urinario característico del fracaso renal agudo prerrenal es, a ver si recordamos un poco, ¿no? El fracaso renal agudo prerrenal se da por disminución del filtrado glomerular, pero como consecuencia de la disminución de todo el volumen circulante, ¿no? Del volumen circulante efectivo. Puede ser por diarreas, por eh, otro tipo de deshidrataciones, por sangrados extensos, ¿no? Que hacen que llegue poca sangre al riñón. Entonces, cuando llega poca sangre al riñón, el riñón lo primero que hace es retiene líquidos, retiene para evitar más pérdidas de líquidos y se produce oliguria, ¿no? Baja la diuresis. ¿Qué más hace? El riñón, a la vez que retiene líquidos, quiere retener sodio, ¿no? Es otra manera de tratar de retener líquidos. Entonces, en la orina aparece poco sodio, ¿no? Y finalmente se produce una orina bastante concentrada por bastante concentración de urea y otros solutos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Fracaso renal agudo prerrenal, oliguria, ¿ya? En todos hay oliguria. Sodio alto y osmolaridad alta en orina, no, ¿verdad? Dijimos que el sodio bajo, pero la osmolaridad en orina sí es alta porque se concentran otro tipo de solutos. Si ustedes un día entero se han pasado sin tomar agua, van a ver que tienen una orina bien concentrada, ¿no? La B, ¿qué dice? ¿Oliguria o no? Bueno, oliguria o no, no. Sí, siempre debe haber oliguria. La C dice oliguria, sodio bajo y osmolaridad alta en orina. Esta es la respuesta, ¿no? El riñón retiene líquidos y retiene sodio, pero a cambio producimos una orina altamente concentrada, sobre todo con urea, bastante concentración en urea en la orina. 3. Los familiares traen a urgencias a un hombre de 80 años hipertenso, conocido por un cuadro diarreico coleriforme de 3 días de evolución. El enfermo está obnubilado, o sea, con trastorno de conciencia, deshidratado y oligúrico. La tensión arterial sistólica es de 80 milímetros de mercurio, está disminuida. La urea en sangre está elevada, miren, 450 miligramos por decilitro. Y la creatinina muy elevada, de 14 miligramos por decilitro. La excreción fraccionada de sodio es de 5%. La excreción fraccionada de sodio se calcula comparando sodio y creatinina en orina y en sangre, ¿no? Hay una pequeña fórmula. Y el punto de corte crítico para la excreción fraccionada de sodio es de 1%, ¿no? Si está más de 5%, significa que no hay insuficiencia renal prerrenal, o ya se dañó tanto que hubo necrosis de los túbulos. Usted sospecha que el enfermo tiene, miren, el paciente ya hizo insuficiencia renal aguda, elevó la creatinina, está hipotenso, nos da el antecedente de que ha estado con diarrea y muy deshidratado 3 días. Entonces hay un continuo, ¿no? Primero el paciente se debe experimentar una insuficiencia renal aguda prerrenal, y si esto no se corrige rápidamente como en la mayoría se hace, entonces los túbulos renales son los que sufren las consecuencias y se necrosa el epitelio tubular renal, produciéndose necrosis tubular aguda, ¿no? Y cuando hay necrosis tubular aguda, esta excreción fraccionada de sodio
ya sube por encima del 1%. En cambio, si solo hubiera, como en la pregunta 2, fracaso renal agudo prerrenal, la excreción fraccionada de sodio estaría en menos de 1%, ¿no? Ya cuando esto sobrepasa el 5%, quiere decir que esos túbulos ya no están reteniendo sodio como deberían. Como se han dañado y están necróticos, están perdiendo el sodio, ¿no? Ya no funciona su papel de retención de sodio. En este caso la respuesta es la necrosis tubular aguda. 4. ¿De cuál de los siguientes cuadros es característica la aparición de cilindros hemáticos en el sedimento urinario? Si ustedes recuerdan, los cilindros hemáticos se forman porque hay sangre dentro de los túbulos, ¿no? Túbulo proximal, distal, etcétera, y viajan los glóbulos rojos. Entonces, para que hayan cilindros, tiene que haber sangrado en el glomérulo, ¿no? Y estos glóbulos rojos pasar por todo el túbulo. Además, casi siempre cuando hay cilindros hay glóbulos rojos dismórficos, ¿no? que han atravesado el glomérulo. Entonces, cilindros hemáticos te está hablando de que ha pasado algo en ese glomérulo. Vamos a ver las respuestas. Necrosis tubular aguda, no. Lesión a cualquier nivel de las vías urinarias, no. Porque si hay lesión después del riñón, en otra parte de las vías urinarias, no se forman cilindros. Sale en glóbulos rojos nada más, pero no en forma de cilindro, ¿no? Los cilindros son la forma que adquieren los glóbulos rojos al estar todos compactados dentro de los túbulos renales. C. Daño glomerular severo. Este sí puede ser la respuesta, ¿no? D. Daño tubular, no. Cuando hay daño tubular, como en el caso de la necrosis tubular aguda del paciente del caso anterior, se forman otro tipo de cilindros, ¿no? Son los cilindros granulosos en daño tubular. E dice cualquier lesión de la nefrona, tampoco. Entonces los cilindros hemáticos, ¿qué nos indican? Daño glomerular severo. 5. Hombre de 75 años que acude al hospital por oliguria de varios días de evolución y dolor en hipogastrio. Miren, a varios días está orinando poquito y le duele en el hipogastrio. ¿Dónde se palpa una masa? ¿No? Dolor en hipogastrio con oliguria y una masa nos está indicando que puede haber un globo vesical, ¿no? Retención, y sobre todo si es varón de 75 años, probablemente tenga problemas prostáticos. ¿Qué más? En el examen de la sangre se detecta una creatinina elevada en 3 miligramos por decilitro y potasio también elevado en 5.8. Entonces es un paciente que está haciendo insuficiencia renal por obstrucción, ¿no? Postrenal. ¿Qué maniobra de entre las siguientes considera la más recomendable en este caso? ¿Qué tenemos que hacer? Ponerle una sonda y permitirle que orine, ¿no? Y va a bajar la creatinina. Entonces hay que sondar, sondaje urinario. 6. En el estudio inicial de un paciente con insuficiencia renal, ¿qué prueba complementaria resultaría más útil para diferenciar si es aguda o crónica? Bueno, inicialmente para diferenciar esto se pide una ecografía, ¿no? Porque nos va a ayudar a ver si los riñones son pequeños, nos orientamos más a una insuficiencia renal crónica que si los riñones son normales. Sin embargo, hay algunas enfermedades que causan insuficiencia renal crónica con riñones normales o inclusive grandes. Por ejemplo, la amiloidosis, la diabetes mellitus y el lupus eritematoso sistémico cursan con insuficiencia renal crónica, pero con riñones normales o grandes. Entonces la respuesta aquí es la ecografía renal, ¿no? Inicialmente es la que nos va a ayudar a diferenciar si la insuficiencia renal es aguda o crónica. 7. ¿Qué parámetro entre los siguientes es el más adecuado para diagnosticar en un caso de insuficiencia renal aguda el origen prerrenal de la misma? Como dijimos, cuando hay insuficiencia renal prerrenal, el riñón que hace produce poca orina, ¿no? Excreta poco sodio en la orina porque lo retiene y excreta gran cantidad de urea y otros solutos en la orina, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos hace, qué parámetro nos indica, ¿no? Insuficiencia renal aguda de origen prerrenal? Miren, cifras de creatinina sérica, no.
Las cifras de creatinina urinaria tampoco. Concentración de potasio urinario tampoco. Concentración de sodio urinario sí, pero no es más de 20, sino es la E. Concentración de sodio urinario menor de 10.000 equivalentes por litro. (8) Un paciente con una diuresis horaria de 10 mililitros. Urea en sangre elevadísima, 150. Urea en orina, miren, 2000 de urea en orina. Está muy elevado, ¿no? Sodio urinario de 4000 equivalentes. Justamente lo que dijimos en el ejemplo, en el ejercicio 7, ¿no? El sodio está disminuido, miren, está reteniéndose sodio, por eso en la orina solo está apareciendo 4000 equivalentes por litro. Y osmolaridad urinaria elevada, 500 miliosmoles por kilo, que predominantemente se debe a la urea en la orina, ¿no? Está en situación de insuficiencia renal aguda por fracaso prerrenal, necrosis tubular aguda, uropatía obstructiva, necrosis cortical u obstrucción de arteria renal principal. La diferencia estaría entre insuficiencia renal aguda por fracaso prerrenal y necrosis tubular, pero dijimos que en la necrosis tubular, o sea, cuando una insuficiencia renal prerrenal se deja que evolucione de manera natural, se produce necrosis tubular aguda. Es otra fase de la propia insuficiencia renal aguda, prerrenal, ¿no? Pero en este caso en el que la orina está disminuida, muy concentrada y el sodio en la orina muy bajo, estamos hablando todavía de insuficiencia renal aguda por fracaso prerrenal. Si esto se deja a su suerte, el paciente va a dejar de concentrar el sodio correspondiente en la orina, va a empezar a aparecer más sodio, ¿no?, en la orina, y ya estamos hablando de una necrosis tubular aguda, y va a producirse también conjuntamente cilindros de tipo granulosos en la orina, porque los cilindros granulosos son indicativos de necrosis tubular aguda. 9. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es una indicación de diálisis en un paciente con insuficiencia renal aguda? ¿Cuál no es? Nos están preguntando, ¿no? Los síntomas urémicos sí son indicación de diálisis, ¿no? La hiperpotasemia también, la acidosis también, la expansión del volumen extracelular, por ejemplo, una expansión tan grande que puede producir pues congestión pulmonar, insuficiencia respiratoria, ¿no?, también es indicación de diálisis. Pero la contracción del volumen extracelular no tiene por qué ser indicación de diálisis, ¿no? Si un paciente con insuficiencia renal se deshidrata, simplemente lo hidrato, no necesito mandarlo a diálisis, ¿no? Pero todos los demás sí son indicaciones de diálisis, excepto la contracción del volumen extracelular. Muy bien. 10. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no es indicación de diálisis en paciente con insuficiencia renal aguda? Volvemos a repetir, ¿no? Cuando hay sobrecarga de volumen, sí es indicación de diálisis, sobre todo si no se puede manejar, ¿no?, si no se puede hacer orinar al paciente, porque puede llevarnos hasta un edema agudo de pulmón. B. Cuando hay hipercalcemia severa también se dializa, ¿no? Por ejemplo, algunos pacientes con insuficiencia renal aguda que cursan con mieloma múltiple suelen hacer cifras de calcio muy altos, entonces se les dializa para bajar ese calcio. C. La acidosis metabólica también es indicación de diálisis, sobre todo si no se puede tratar médicamente. D. La hipocalcemia severa no tiene indicación. Corrijo el calcio, le pongo gluconato de calcio y se acabó, ¿no? Entonces la respuesta es la D. Y la E, pericarditis urémica, sí es indicación de diálisis. Otras indicaciones de diálisis están la encefalopatía urémica y la gastropatía urémica también. 11. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en los pacientes con insuficiencia renal crónica irreversible tratados con diálisis o trasplante renal? ¿No? Eso lo comentamos en alguna clase. Los pacientes con insuficiencia renal, ¿de qué mueren? Mueren de infartos o de ACVs extensos, ¿no? O sea, la causa de muerte es las enfermedades cardiovasculares. Esa es la principal causa de muerte en este tipo de pacientes. 12.
Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la elevación de la creatinina en sangre por encima de las cifras normales para cada grupo de edad y sexo. Miren, el riñón son un par de órganos bien interesantes, ¿no? Que no, por más que se empiecen a dañar, si ustedes ahorita empiezan a hacer algo que dañe sus riñones, no se va a elevar inmediatamente la creatinina en sangre, ¿no? Y no se va a elevar hasta que se pierda cierta capacidad de la función renal. Lo que se ha estimado es que se tiene que perder la mitad de la función renal para que ustedes empiecen a detectar elevaciones de creatinina en su sangre recién. Entonces, lo que nos va a decir aquí, ¿no? La respuesta correcta sería, comienza cuando el filtrado glomerular se reduce a ¿cuánto? Al 50% de lo normal. Si en el caso, como en la alternativa A, se reduce al 30%, no van a notar ningún cambio. La C dice, depende más de la masa muscular y la ingesta de carne que del filtrado glomerular. Eso no es cierto, ¿no? También puede en cierta parte depender de la masa muscular y la ingesta de carne, pero no es que dependa más de eso. Es paralela a la disminución del filtrado glomerular tampoco. El filtrado glomerular empieza a caer y no sube la creatinina hasta que alcance el 50% de disminución. Y la E dice, comienza cuando el filtrado glomerular se reduce a 10, ¿no? Muy poquito, ¿no? La respuesta aquí es la B. Comienza cuando el filtrado glomerular se reduce a la mitad de lo normal. En algún libro por ahí van a encontrar inclusive que dice hasta el 60% de reducción para que empiece a subir la creatinina. Bueno, esta es histología, ¿no? La mácula densa es una parte especializada ¿de qué? Un poco de anatomía y de histología. Túbulo contorneado, no. Del segmento grueso, en realidad es del asa de Henle, pero ¿de qué parte? ¿El segmento grueso o segmento delgado? Es parte del segmento delgado del asa de Henle, ¿no? Eso ya deben acordarse por histología. Bueno, 14. La repercusión esquelética de la insuficiencia renal crónica avanzada, o sea, la osteodistrofia renal, implica todos los hallazgos siguientes excepto uno. Un poquito para recordar, la osteodistrofia renal se produce en pacientes con insuficiencia renal de larga data, en los cuales hay disminución de vitamina D activa, ¿no? La disminución de vitamina D activa va a causar un montón de cosas, ¿no? en los huesos, en el metabolismo del calcio. Miren, la vitamina D, la 1.25 dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D activa, ¿qué cosa hace? ¿Cuál es la función de esa vitamina D activa? Es elevar el calcio, ¿no? O sea, pero de dos maneras, o de incrementar la reabsorción de calcio por los riñones, o de aumentar la absorción de calcio por el intestino. Entonces, si está disminuida esta vitamina D, el calcio va a bajar en la sangre, ¿no? Y se van a disparar otros, y además de que el calcio baja, y nosotros sabemos que la insuficiencia renal el fósforo sube, se acumula fósforo. Estas dos cosas van a estimular la producción de paratormona, ¿no? Las glándulas paratiroides empiezan a secretar paratormona en su intento de recuperar ese calcio bajo y de disminuir ese fosfato alto. Pero a diferencia de la vitamina D activa, ¿no? La vitamina D activa, como dijimos, para elevar el calcio o hace que el riñón reabsorba o hace que los intestinos absorban. La paratormona, para elevar el calcio, ¿qué hace? Lo saca de los huesos. Entonces se va a producir la osteodistrofia renal, va a activar a los osteoclastos, ¿no? Para que se produzca esta osteodistrofia renal. Muy bien. Volvemos a la pregunta. La repercusión esquelética de la insuficiencia renal crónica avanzada, o sea, osteodistrofia renal, implica todos los hallazgos siguientes excepto uno. A ver. A. Tasa plasmática de 1,25 dihidroxicolecalciferol disminuida. Sí, eso hay, ¿no? B. Hipocalcemia. También, ¿no? C. Hipofosforemia. No dijimos que hay hiperfosforemia más bien. D. Hiperparatiroidismo, si existe. Y E. Acidosis metabólica también. La acidosis metabólica también contribuye a la osteodistrofia renal, ¿no? Entonces lo que no implica la osteodistrofia renal es la hipofosforemia. En su lugar existe hiperfosforemia más bien, ¿no?
15. Solo el 5% de los hiperparatiroidismos secundarios por insuficiencia renal requieren tratamiento quirúrgico. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones no suele ser indicación de paratiroidectomía? ¿En cuál de las siguientes no se hace, no se saca las paratiroides? A. Hipercalcemia persistente más de 12 miligramos. Sí, ¿no? Si es persistente hay que sacar esas paratiroides. B. Progresión de calcificaciones extraesqueléticas. También, ¿no? C. Prurito que no responde al tratamiento. En algunos casos de prurito intenso que no responde al tratamiento con calcio y con diálisis también se suele hacer. Dolores osteomusculares intensos por hipercalcemia también. Y en la nefrolitiasis no es donde no se suele indicar, ¿no? (16) En un paciente con insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo secundario, lo que hablábamos hace un rato, que se han activado las paratiroides, el tratamiento inicial de su hiperparatiroidismo, ¿qué debe incluir? A. Aumento de la ingesta de fósforo, restricción de aporte de vitamina, paratiroidectomía total de inicio, no creo, ¿no? Restricción de fósforo en la dieta o restricción de ingesta de calcio. Para ese hiperparatiroidismo secundario hay algunas cositas que podemos hacer, ¿no? Primero, restringimos el fósforo en la dieta. Hay que sugerir al paciente que coma dieta baja en fósforo, ¿no? Menos pescado, la carne un poco menos. Y también podemos darle calcio, ¿no? En forma de carbonato de calcio, que tiene dos maneras de actuar, ¿no? La primera es que es un quelante, o sea, si nosotros junto con el almuerzo le hacemos tomar calcio, ese calcio se va a unir al fósforo del alimento y no va a permitir que se absorba. Y en segundo lugar, parte de ese calcio se va a absorber a la sangre y va a corregir la hipocalcemia que hay, ¿no? Pero no hay aquí aporte de calcio. Aquí lo que hay es una de las dos estrategias que les he dicho, con la cual es restricción de fósforo en la dieta. Eso es una de las recomendaciones también en hiperparatiroidismo secundario a insuficiencia renal. Vamos a la 17. En un paciente con insuficiencia renal crónica y en programa de hemodiálisis, ¿qué alteración metabólica es determinante para el desarrollo de un hiperparatiroidismo secundario? De todo lo que hemos hablado ahorita, lo breve que hemos hablado de hiperparatiroidismo, yo creo que podemos identificar, ¿no? ¿Qué alteración es determinante? A. Dice retención de fosfato y disminución de hidroxilación de vitamina D. Parece que es esa, ¿no? B. Disminución de la excreción renal de calcio. No, más bien se pierde más calcio por la orina. C. Aumento de la actividad de los osteoclastos. Pero esa no es la determinante, ¿no? Porque en parte contribuye también la acidosis. D. Disminución de la fosfatemia. Más bien hay aumento de la fosfatemia. E. Estimulación de la función paratiroidea por el aluminio. No, ¿verdad? Esa no está dentro de la fisiopatología. Entonces, ¿qué alteración es determinante? Lo que dijimos en un inicio, ¿no? Se retiene fosfato y disminuye la activación o hidroxilación de la vitamina D. (18) A un paciente con insuficiencia renal crónica avanzada, usted le aconsejaría las medidas terapéuticas siguientes, excepto. A ver, si está con insuficiencia renal avanzada, ¿qué le aconsejamos? ¿Restricción de sodio? Sí, ¿verdad? Casi siempre se le dice que restrinja sodio en el intento de que no retenga mucho líquido y no tenga edemas ni subidas de peso, ¿no? Exageradas. B. Restricción de fósforo y potasio. Eso es clave, ¿no? No debe comer mucho fósforo, pero sobre todo no potasio, porque se puede descompensar y puede tener arritmias y hace hipercalemia. C. Restricción proteica. Sí se suele hacer eso, ¿no? A menos que el paciente entre en hemodiálisis, pero en general se suele restringir la proteína. D. Control de la hipertensión arterial. También eso es clave en los pacientes con insuficiencia renal crónica. E. Tratamiento de la hiperuricemia asintomática. Eso no se hace, ¿no?
casi todos los pacientes con insuficiencia renal, casi todos van a tener hiperuricemia, o sea, ácido úrico elevado. Pero mientras esta no cause síntomas como gota o como litiasis renal, entonces no se trata. Y lo que no se aconseja es tratamiento de la hiperuricemia asintomática. Esa no se aconseja, ¿no? 19. Señale cuál de las siguientes manifestaciones clínicas generales del síndrome urémico es la única que mejora habitualmente con el tratamiento renal sustitutivo. Bueno, el síndrome urémico es un síndrome grande, ¿no? Que tiene muchas cosas: baja de peso, encefalopatía, dispepsia, prurito, escarcha urémica, anemia, ¿no? Fatiga, hiporexia, somnolencia, un montón de cosas que ustedes pueden revisar en los libros. Y de todos ellos, dice, hay una que mejora con el tratamiento renal sustitutivo, pero las demás no. Por ejemplo, si nosotros nos acordamos de la anemia no mejora con diálisis, ¿no? Mejora con eritropoyetina, es diferente. La disfunción sexual es algo que no va a mejorar, ¿no? Ya si te dio disfunción sexual por insuficiencia renal crónica, ya no va a regresar esto. La subida de triglicéridos tampoco mejora con diálisis, ¿no? La diálisis no lo mejora. El prurito tampoco. El prurito tiene bastante que ver con el hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Suele mejorar cuando se trata el hiperparatiroidismo, o sea, cuando se restringe el fósforo y se da calcio, o si no, cuando se operan las paratiroides, ¿no? La anorexia es la que sí suele mejorar con la diálisis, ¿no? Y las alteraciones del sueño no mejoran tampoco con la diálisis. O sea, de todas estas, la que mejora con la diálisis es la anorexia.